Hola amigos del proyecto Despertar, bienvenidos a otra sesión de preguntas y respuestas. Pues fueron tantas las acumuladas en estos meses que tenemos que dividirlas en tres partes. Y las preguntas de hoy son preguntas que llegaron a través del canal de YouTube y también de una dirección de correo electrónico que dice meditados74, y hay varios usuarios que mandan preguntas con ese nombre. La primera pregunta dice, ¿en dónde se dan estas conferencias? Y es de Kyoren. Estas conferencias se dan donde quieran que se den. Es suficiente contactarme, organizar un grupo que esté organizado en asistir a las charlas y ver qué tema se quiere tratar y ya, y eso es todo. Y cubrir los gastos, obviamente. Y en este momento me encuentro en España, así que cualquier seguidor residente en España que quiera organizar, o si incluso quieren organizar en otros países, yo estoy disponible. A veces organizan los centros de budismo también, los centros de budismo tibetano, pero personas individuales también los pueden organizar. La siguiente pregunta de Rolivera91 dice, ¿qué es lo sagrado? O bien, ¿qué nos hace a los seres sintientes seres sagrados? ¿Qué es lo sagrado en el budismo? ¿Dónde está? ¿Cuál es la fuente de lo sagrado? Es una pregunta muy interesante y también deberíamos ver cuál es el término original que se utiliza en tibetano para denominar lo sagrado. Y en tibetano se dice Tsawachenpo o Tsachen, que quiere decir que tiene una gran raíz, que es una gran raíz, que es una raíz preciosa, una raíz valiosa. Y es decir, que a partir de eso va a surgir felicidad, bienestar y eliminación del sufrimiento para todos los seres. Entonces ese es el término literal, Tsawachen, sagrado, valioso, precioso. Algo sagrado para el budismo tibetano es todo lo que te lleva hacia la iluminación. Por eso el Dharma, se dice el Dharma es sagrado, el Buda, Dharma y Sangha son las tres joyas preciosas porque son sagradas en el sentido de que te permiten alcanzar la iluminación, que te permiten liberarte del sufrimiento. Y como nosotros y todos los seres deseamos la liberación del sufrimiento, entonces las herramientas para liberarnos del sufrimiento obviamente se convierten en lo más importante y por eso lo más sagrado. Ahora, desde el punto de vista de los seres, de los sujetos, se dicen que son sagrados porque poseen la naturaleza búdica. Esta naturaleza búdica sería la fuente de lo sagrado de los seres vivientes. Entonces, de los seres no animados, son sagrados si son parte del sendero hacia la iluminación, parte del Buda, Dharma, Sangha, y los objetos animados o los sujetos, podríamos decir los seres vivientes, son sagrados para el budismo tibetano o para el budismo en general porque poseen la naturaleza búdica, que es la fuente primordial, es nuestra mente primordial, que es la unión de naturaleza, de energía sutil y mente sutil, esta naturaleza búdica que es primordialmente pura desde un tiempo sin principio, que es la base de que podamos obtener la iluminación, convierte a todos los seres en sagrados. Y por eso, cuando uno se convierte en budista, el primer voto, el único voto, lo mínimo esencial es no matar. Justamente por reconocer que todos los seres poseen naturaleza búdica y que por poseer la naturaleza búdica, todos los seres pueden convertirse en bodhisattvas y en budas. Entonces esa sería la fuente. La siguiente pregunta de Esteban dice, ¿cómo puedo empezar una buena meditación? Una pregunta muy amplia, hay muchísimas instrucciones sobre cómo meditar, hemos hablado incluso de distintas técnicas de meditación en muchas ocasiones en el proyecto Despertar, pero todo depende del tipo de meditación, porque meditación no es solamente sentarse y cerrar los ojos y relajarse. Si ves más videos sobre meditación que tenemos en el canal del proyecto Despertar, Esteban, vas a ver que la meditación no es necesariamente lo que nos enseñan en Occidente, sentarse con las piernas cruzadas y cerrar los ojos. Entonces depende del tipo de meditación que quieras hacer, hay distintas maneras de comenzarla. Si estás haciendo una meditación analítica, no necesariamente tienes que estar sentado con las piernas cruzadas. La mejor manera de comenzar una meditación analítica es leyendo el texto sobre el cual vas a analizar, o por ejemplo haciendo meditación analítica sobre la compasión,
y también depende del tipo de budismo que estás siguiendo. Por ejemplo, para desarrollar simplemente concentración básica sobre un objeto de meditación, siempre comienza uno observando la respiración para calmar la mente. Pero si estás haciendo una meditación mahayana, una meditación analítica mahayana, lo principal es comenzar con desarrollar bodhicitta, porque para el budismo tibetano lo que se hace al principio, en el medio y al final va a determinar el resultado kármico de la acción. Entonces, al principio, desarrollar motivación de bodhicitta, de amor y compasión, y con esa motivación comienzas la práctica. Entonces, eso es muy, muy importante en el Mahayana. Mantener la motivación en el medio y luego al final dedicar los méritos por el beneficio de todos los seres. Depende totalmente de la práctica. Si estás haciendo una visualización tántrica, entonces lo primero es obviamente vaciar la mente de las apariencias ordinarias, purificar todo lo que te rodea con la vacuidad, con la meditación sobre la vacuidad, y transformar todo el entorno de un entorno ordinario a un entorno celestial, ¿cierto? El mandala, la deidad, los mantras, etcétera, etcétera. Entonces depende totalmente del tipo de meditación que quieras hacer. Si es analítica, obviamente tendrás comenzar de manera analítica. Si es hinayana, si es theravada, comienza vaciando la mente, concentrándote en la respiración. Si es mahayana, desde un principio la motivación tiene que ser amor y compasión, desarrolla bodhicitta desde el principio. Si estás practicando visualización del tantra, primero purifica todos los fenómenos con la vacuidad, de la vacuidad surge, y así comienza tu sadhana. La siguiente pregunta es de Carl. Dice, gracias, ¿es obligatorio visualizar a tu yidam con aspecto y ornamentos tibetanos, por ejemplo? Muy buena pregunta, Carl. Por supuesto que no, pues no lo es. Recordemos que todos los yidam, todas estas deidades de meditación, son arquetipos y han sido hechos a imagen y semejanza, obviamente, de la cultura y el contexto histórico en que surgieron. Entonces, incluso estos se modifican según donde vaya la enseñanza. Las deidades tántricas de meditación del budismo tibetano fueron tomadas del tantra hinduista y fueron ligeramente modificadas, y etcétera, etcétera. Entonces, tienen un aspecto asiático porque fueron hechas en Asia, pero no tiene que ser así. De hecho, hay muchos artistas hoy en día, artistas budistas, artistas plásticos, que han hecho hermosas representaciones de yidam con facciones que no necesariamente son la típica cara que vemos en las tankas tibetanas. Y eso es importante porque muchas veces nos cuesta identificarnos con estos tipos de imágenes, ¿cierto? Y si te cuesta visualizar todos los ornamentos y las sedas tibetanas y todo lo demás, no tienes que hacerlo en absoluto. De hecho, incluso las facciones, el rostro, las ropas, todo lo que lleva la deidad debe ser algo que se te hace cómodo visualizar, ¿entiendes? Lo que debemos comprender es que están representadas de esa manera porque la deidad tenía que representar lo máximo, lo más bonito, lo más agradable y hermoso de esa sociedad en ese momento histórico. Entonces por eso vemos los yidam que llevan los pendientes tradicionales, ¿cierto? Que llevan las ropas de seda, que era lo más lujoso en ese tiempo, pero no necesariamente debe ser así. Puedes imaginarlo lo más bonito posible. Las facciones las puedes cambiar a lo que más se te haga fácil de familiarizarte, porque ese es el punto, es familiarizarte con algo que puedes instantáneamente y fácilmente recrear en tu mente y producir un estado de mente positivo. De hecho, muchos lamas dicen que el Buda toma la forma necesaria en esa dimensión, en ese universo, en ese lugar. Y, por ejemplo, había dicho que dice, si en un planeta donde todos los seres son como alfombras, tienen un aspecto de alfombra, el Buda va a ser la alfombra más bonita. Entonces, estos arquetipos que nos muestran los tomamos como una ayuda, una herramienta para la visualización, pero si el exceso de ornamentos o el tipo de ornamentos y de implementos se convierte en un obstáculo para tu concentración, entonces no necesariamente tienes que visualizarlo de esa manera. Lo importante es que tiene que ser lo más bonito, lo más hermoso, lo que más te inspira, que tienes que visualizar como ornamentos y como accesorios o implementos de la deidad de meditación. Es simplemente un factor cultural. Y luego tenemos otra pregunta que dice, esta pregunta es de Alicia.
Entiendo que el renacimiento del budismo tiene muchos ámbitos de existencia, pero ¿por qué se considera el renacimiento humano como una cosa rara cuando en el planeta ya se habla de sobrepoblación? ¿Qué son las 84.000 aflicciones? ¿Qué son los 6 bardos? Los mantras sirven para familiarizarse con deidades y perder la identificación del yo. El espíritu de renuncia implica como base fundamental no tener apego a los 8 intereses mundanos. Pero ¿cuáles son los demás requisitos para un laico en un monasterio? ¿En Sri Lanka los monjes tienen algún tipo de asistencia social? Muchas gracias. Bueno, muchas preguntas en una. Vamos a ir una por una. ¿Por qué se habla de que el renacimiento humano es una cosa rara, ya que en el planeta hay muchos seres humanos? Bueno, primero que nada, este es un planeta. Imagina los planetas infinitos del universo infinito y en cuántos de ellos hay seres humanos o seres que tienen las capacidades intelectuales y emocionales del renacimiento humano. Poquísimo, es decir, imagina el universo infinito y nosotros. Y además también, incluso solamente en el planeta Tierra, los lamas a menudo hablan de la importancia de nuestro precioso renacimiento humano, dándonos los ejemplos de los números de seres que existen en el planeta. Mira cuántas hormigas, mira cuántas pulgas, mira cuántas microbios y mira, nosotros humanos somos muy pocos. Si comparamos el número de humanos al número de insectos o de animales que hay en el planeta, somos muy pocos. Y además imagina el universo entero. Y además de eso imagina todos los planos de existencia. Y solo hay un plano humano. Entonces por eso que se dice que el renacimiento humano es tan difícil de obtener y es tan valioso. Luego, ¿qué son las 84.000 aflicciones? 84.000 aflicciones es una manera de decir que las 84.000 enseñanzas del Buda son los antídotos para 84.000 tipos de aflicciones, las cuales están divididas en 4. Se dice que son 21.000 que vienen del apego, 21.000 de la aversión y 21.000 de la ignorancia, 21.000 de la mezcla de los 3, y que son variaciones de estas aflicciones raíz, de estas 3 aflicciones raíz, o como distintas variantes en una gran infinidad de niveles de sutileza y de combinación con otras aflicciones. Pero no, tampoco hay que tomarlo literal. Se dice 84.000 aflicciones porque el Buda dio 84.000 enseñanzas, entonces funcionan como antídoto. Y es como un número que funciona para explicar las 3 aflicciones raíz y la mezcla de las 3. Luego pregunta, ¿qué son los 6 bardos? La palabra bardo en tibetano quiere decir un estado intermedio, es decir, un estado que se encuentra entre un estado anterior y un estado siguiente. Entonces podríamos decir que son como intervalos, fases de la existencia, que incluye la vida y la muerte, que se pueden transformar en sendero hacia la iluminación. Entonces hay muchas explicaciones de los bardos. En realidad, cuando se dice bardo, en el budismo tibetano se refiere al bardo, que es el estado intermedio después de la muerte y antes del nuevo renacimiento. Pero la palabra en sí simplemente quiere decir intermedio, estado intermedio entre otros dos, uno anterior y uno siguiente. Y en realidad son 4 los bardos, como puedes ver en la diapositiva. Normalmente en todas las tradiciones se habla siempre de 4, lo que son los 4 bardos o 4 fases principales. Y tenemos el bardo del nacimiento, que ocurre desde el momento de la concepción hasta el momento antes de la muerte. Luego tenemos el bardo o el estado de la muerte, que comienza cuando se manifiestan los símbolos internos y externos del proceso de la muerte y comienzan las disoluciones de la conciencia. Todo el proceso de las disoluciones de conciencia pertenece a este bardo de la muerte. Y luego, después de la última visión, de la última disolución sutil, surge la clara luz, y este momento de clara luz es el tercer bardo, el bardo del Dharmadhatu, el bardo de la clara luz, ese instante de clara luz madre. Y luego, a partir de que comienzan de nuevo las disoluciones de la conciencia en el orden inverso, es decir, comienzan las formaciones, desde ese primer instante en que se pasa de la clara luz a la primera formación de la conciencia, y a partir de allí hasta la creación del cuerpo del estado intermedio, es el bardo del devenir o del transformarse en una nueva existencia.
y luego viene nuevamente el bardo de la existencia, que a veces también le llaman bardo del nacimiento, pero incluye tanto el nacimiento como todo el resto de la vida. Luego, en otras tradiciones agregan otros dos bardos o estados intermedios, y uno es el bardo de la concentración o de la meditación, que es el estado en que se encuentra nuestra conciencia, la conciencia de un practicante avanzado en realidad, desde el estado antes de la meditación y el interrumpir la meditación. Entonces, eso también sería un bardo, un estado intermedio. Y el último es el bardo de los sueños, el bardo de los sueños que ocurre a partir de que comienzan las disoluciones de la conciencia en el momento de dormir hasta que ocurren las formaciones de la conciencia antes del momento de despertar. Podríamos también explicar los 6 bardos con este bonito poema que dice: el bardo natural, que es la base de todo, se refiere al nacimiento y a la vida. El bardo luminoso de la concentración o meditación, el bardo del sueño de apariencias ilusorias, el bardo perturbador de la muerte, el bardo de la presencia espontánea de la esfera de la realidad, que es el bardo de la clara luz, el bardo kármico del devenir, que es el bardo del estado intermedio, después de la muerte y antes del nuevo renacimiento. Estos son los 6 bardos. Luego, los mantras sirven para familiarizarse con deidades y perder la identificación del yo. En líneas generales podríamos decir que sí, pero también hay distintos tipos de mantra. Para eso te recomendaría que veas la voz mantra del glosario de budismo tibetano. Entonces ahí tienes toda la explicación de lo que es el mantra, de para qué sirve, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, el objetivo último es la desidentificación con un yo que verdaderamente existe. Eso es el objetivo último, pero no es el único objetivo del mantra. El mantra puede tener muchos usos, muchos objetivos. Entonces puedes ver esa voz del glosario. Y cuando dice: el espíritu de renuncia implica como base fundamental no tener apego a los 8 intereses mundanos. Pero ¿cuáles son los demás requisitos para un laico en un monasterio? Eso me suena un poco raro, pues los laicos por definición no viven en un monasterio. En algunas sociedades, Theravada, como por ejemplo menciona Sri Lanka, hay periodos de tiempo durante los cuales los laicos pueden hacer un retiro en un monasterio, pero si no tener apego a los 8 intereses mundanos o estar libre de los 8 intereses mundanos fuera un requisito para entrar al monasterio, pues los monasterios estarían vacíos, pues porque no, es muy difícil, imagínense, no tener apego a la felicidad y no tener aversión al sufrimiento. Eso es lo más humano y natural que hay. Entonces, en algunos países de la tradición Theravada, los laicos van a los monasterios por un periodo de tiempo para hacer un retiro, por ejemplo, durante la época de lluvias. En Tailandia muchos laicos van a los monasterios para hacer un retiro de la época de lluvias, por lo menos una vez en su vida, pero eso de no tener las 8 preocupaciones mundanas es muy difícil, incluso para un monje, para cualquier persona, así que eso no es un requisito para entrar al monasterio. Tal vez lo coloquen como un requisito para hacer el retiro en los monasterios Theravadas, donde los laicos asisten a los monasterios, pero técnicamente los laicos no viven en monasterios. Esa es la diferencia de donde vive un laico, donde vive un monje. El laico vive en su casa. De hecho, la palabra en tibetano para laico es aquel que tiene una casa, ¿cierto? El dueño de una casa. Y el monje es el que no posee nada. Entonces, cada monasterio tiene sus reglas particulares para los laicos que quieren ir a hacer un retiro. Pero eso de que hay requisitos para que los laicos estén en un monasterio, no, porque los laicos no deben estar en monasterio. Los laicos en su casa y los monjes en el monasterio. Y a veces en algunas tradiciones Theravadas, los laicos van por un periodo de tiempo a hacer un retiro en los monasterios, pero tienen su sección especial, no se mezclan con los monjes. Y los requisitos dependen de cada monasterio. Y luego me preguntan si en Sri Lanka los monjes tienen algún tipo de asistencia social. No estoy segura, pues viví en Sri Lanka por poco tiempo, tendrías que averiguarlo, pero sí sé que todos los monjes en Sri Lanka tienen condiciones apropiadas. Es decir, si uno se hace monje en Sri Lanka, lo ayudan mucho. Hay muchas instituciones que ayudan a los monjes, y sí sé que los monjes juegan un papel también en el Estado, pero no sabría decirte específicamente si tienen una asistencia social los monjes de Sri Lanka. Luego dice Anthony: he estado viendo charlas de Dzongkhar Jamyang Khyentse Rinpoche, las cuales me encantan, y su sentido del humor. Tengo 3 preguntas que me surgieron de su charla. Él dijo que el gurú que permite a un estudiante entrar al mandala a través de la iniciación es una de las cosas más peligrosas y arriesgadas que se pueden hacer.
¿Cuál es el motivo? ¿Y qué significa la erudición de las 3 jhanas? Esto se puede comprender intelectualmente a nivel del Tantra o igualmente es algo inefable. Bueno, trataré de responder, estas también son varias preguntas en una. La primera, cuando se dice que la iniciación del mandala en el Tantra es una de las cosas más peligrosas y arriesgadas que puede hacer el maestro, es porque podemos pensar en el Tantra como si fuera, como a veces expresan los lamas, como decía la Mayeshi, también Lama Tupten Yeshi, como si fuera un Ferrari, ¿no? que te hace ir muy, muy rápido en el sendero hacia la iluminación. Pero como va tan rápido, es súper peligroso, ¿cierto? Pues no es lo mismo que te estrelles en bicicleta que te estrelles a alta velocidad conduciendo un Ferrari. Entonces por eso el Tantra es peligroso, porque te abre la posibilidad de ir más rápidamente hacia la iluminación, de tomar todo lo negativo, las aflicciones, las situaciones negativas, transformarlas en sendero hacia la iluminación, de incluso obtener lo que llamamos los poderes mundanos, ¿ciertos? Y emplearlos para el beneficio de los seres y para alcanzar la iluminación. Pero si por un momento las técnicas del Tantra se contaminan con una motivación negativa, terminas en el infierno Vajra, según el budismo. Entonces, es más poderoso, pero al mismo tiempo es más responsabilidad y hay más riesgo, porque con la iniciación del Tantra vienen también los votos tántricos. Entonces, una persona que toma la iniciación tántrica tiene que tener todos los votos de liberación individual o pratimoksha, todos los votos de bodhisattva y luego todos los votos de Tantra también. Entonces, mientras más votos y compromisos tienes, más fácil es que los rompas. Y en el caso del Tantra no solamente es un gran compromiso por las prácticas y por los votos que se tienen que tomar, sino también por los poderes que podrían resultar de la práctica del Tantra y de la concentración y que podrían ser utilizados si uno no tiene como los votos de bodhicitta, si no tienes los votos de amor y compasión, podrían ser utilizados para crear sufrimiento a otros seres. Entonces por eso hay tantos votos, porque es como protección tras protección tras protección, para que cuando llegue el momento de utilizar la práctica del Tantra, los votos del Tantra, estés protegido de aflicciones, porque tienes que también proteger los votos de la ética, de no hacer sufrir a los demás, y los votos de amor y compasión, los votos de Bodhisattva. Entonces por eso se dice que es muy, muy peligroso, porque es una herramienta muy fuerte, pero que podría transformarse en tu propia causa del sufrimiento con mayor potencia que una herramienta más sencilla o menos poderosa que la iniciación tántrica. Y luego dice que son la erudición de las 3 jhanas, se refiere a las concentraciones. Para eso puedes ver el capítulo del proyecto Despertar sobre qué es la mente y cuando habla de los tipos de conciencia y de cómo se desarrolla la meditación. La siguiente pregunta dice, ¿esto se puede llegar a comprender intelectualmente a nivel del Tantra o es algo inefable? También este término, comprender intelectualmente a nivel del Tantra o es algo inefable, pues las concentraciones se encuentran en todos los vehículos, tanto en el Hinayana como en el Mahayana, por lo tanto las concentraciones no son algo único del Tantra o que se comprende a través únicamente del Tantra, sino a través de cualquier vehículo, Mahayana o Hinayana, que practique la concentración y la meditación para subir a estos estados de conciencia. ¿Vale? Y luego la siguiente pregunta es de Jessica. Y dice, cuando un sistema cósmico llega a la existencia, somos testigos del juego entre esta energía y la realidad de la conciencia, y debido a esta indivisibilidad de la conciencia y la energía, existe una honda relación mutua entre los elementos de nuestros cuerpos y los elementos naturales del mundo exterior. ¿A qué nivel somos testigos? Según tengo entendido, esta conexión sutil es perceptible solo por individuos que han alcanzado cierto nivel de realización espiritual. La vacuidad y el espacio son fenómenos permanentes. Si el espacio y la vacuidad son fenómenos permanentes, son la base en el proceso de formación y disolución de cada universo. Vamos a ver estas preguntas. Según la metafísica indotibetana, y esto se conecta con la pregunta que hizo Jaime en la sección anterior sobre los cuerpos de los seres sutiles convirtiéndose en burdos. Sí, para el budismo tibetano cualquier mundo que existe, cualquier proyección del samsara en el mundo material es un resultado del karma y es un resultado de las energías sutiles que se vuelven más y más burdas hasta convertirse en realidad material. Entonces esto se aplicaría a cualquier tipo de existencia. En ese sentido, cuando dices existe una honda relación mutua entre los elementos de nuestros cuerpos y los elementos naturales del mundo exterior, y a qué nivel somos testigos. Para el budismo tibetano, lo cual es también la base de la medicina tibetana,
por supuesto que existe una conexión y una relación indivisible, están constantemente conectados. ¿Por qué? Porque tenemos los elementos externos y los elementos internos. Entonces, según en qué tipo de combinación de elementos externos nos encontremos, esto puede afectar también nuestros elementos internos. Por ejemplo, en la medicina tibetana decimos que tenemos los 5 elementos externos: tierra, fuego, aire, agua y espacio, y luego tenemos los mismos elementos que se manifiestan de manera interna con los componentes de nuestro cuerpo. Entonces tenemos los mismos 5 elementos dentro de nosotros, pero por ejemplo la medicina tibetana dice que estos 5 elementos se resumen en los 3 humores, lo que son el humor frío, el humor caliente y el humor neutral de nuestro cuerpo. Entonces el humor caliente abarca el elemento del fuego, el humor frío, nuestra energía fría, abarca los elementos de la tierra y del agua, y el elemento neutral, en nuestro humor neutral, abarca el elemento del aire y de la mente. Entonces tenemos los 5 elementos externos que dentro de nuestro cuerpo se manifiestan en 3 humores: caliente, frío y neutral. Caliente, el fuego; frío, la tierra y el agua; neutral, el aire y la mente, el elemento de la mente o del espacio. Entonces ya simplemente de esta manera puedes darte cuenta que hay una relación que no es tan sutil, que la podemos ver a primera vista y que es bastante obvia. Todos los fluidos de nuestro cuerpo, el elemento del agua, es cierto. Toda la parte sólida, los huesos, el elemento de la tierra. El calor, nuestra energía corporal, y lo que en tibetano se llama el fuego, que hace la digestión, es el elemento del fuego, ¿cierto? Y luego tenemos, eso también además en la filosofía budista se asocia con los 3 canales, los canales de energía sutil. Y ahí ya comienza la parte que, como mencionas en tu pregunta, es más difícil de percibir. Pueden percibir solamente a personas que tienen un alto nivel de concentración o una conciencia muy profunda de las energías sutiles, que pueden ver sus propios canales de energía, pero claro, eso es muy difícil. Entonces en el canal central será el canal neutral, donde está la energía conectada con los elementos del viento y de la mente, la energía neutral. Luego tenemos el canal rojo con la energía caliente y el canal azul con la energía fría, los elementos del agua y de la tierra. Entonces ya ese es un nivel donde es más difícil percibirlos. Y aún más tenemos luego estos elementos en forma tan sutil que se logran solamente percibir en el momento de las disoluciones de la conciencia, como por ejemplo en el momento de la muerte o en el momento en que nos acostamos a dormir. Cada vez que nos dormimos, la disolución de los elementos sutiles ocurre, y si tenemos capacidad de darnos cuenta de esto, pues es una práctica muy buena. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hasta un cierto punto somos testigos, y luego del nivel súper sutil en adelante ya es difícil, cuando hablamos ya de canales y gotas. Luego dice, la vacuidad y el espacio son fenómenos permanentes. Sí, podremos decir que técnicamente, dependiendo de qué tipo de espacio, porque está el espacio permanente y el espacio impermanente, podríamos decir que sí. El espacio permanente es simplemente el espacio permanente es simplemente la esfera en lo que todo existe. El espacio impermanente es el vacío que creamos a través del desplazamiento de la materia. Por ejemplo, un vaso lleno, tomamos el agua, se ha creado un vacío, ese es un vacío impermanente, porque lo hemos creado nosotros mismos. Pero vacío como esfera dentro de lo cual todo existe, sí es permanente. Y dice, son la base del proceso de formación y disolución de cada universo. Exactamente. El vacío no es lo mismo que vacuidad, pero podríamos decir que cuando se llega al final de la existencia del universo, en el proceso de disolución, se disuelve y se crea un vacío, pero este vacío, tanto el vacío como el lleno, siempre tienen la vacuidad. En las sadhanas del budismo tibetano, cuando hacemos nuestra práctica, al principio siempre se comienza diciendo, de la vacuidad surge, porque es purificar a todos los fenómenos con la visión de la vacuidad. Entonces, desde el punto de vista que es incluso compartido con el hinduismo, de la creación, la existencia y la destrucción de los universos, por supuesto que podríamos decir que la vacuidad es la base de lo mismo, simplemente porque la vacuidad y el espacio son la esfera en lo que todo existe. La dimensión es como el elemento del espacio, sin lo cual nada puede existir. Entonces, en ese sentido, sí son la base de la existencia, la esfera dimensional en lo que todo existe, podríamos decir es vacuidad y espacio. En ese sentido, sí.
Y había hecho una pregunta sobre el suicidio también en las preguntas y respuestas anteriores, pero dice que nuevamente vuelve a hacer referencia a esto. Yo tenía entendido que el budismo era más laxo en ese sentido. Me cuesta creer que todos los casos de personas que cometen suicidio vayan al infierno. Entonces voy a ir comentando cada una de las afirmaciones y dice: el budismo es más laxo en ese sentido, más laxo en que el suicidio está bien. Eso no lo vas a encontrar, creo yo, en ninguna tradición. Bueno, sí hay algunas tradiciones en las que ir menguando poco a poco de hambre hasta morirse, pero no de budismo, digo, ¿no es cierto? De hinduismo y el jainismo también existe el suicidio como parte de la práctica espiritual, pero en el budismo no, porque en el budismo tienes la preciosa existencia humana y no quieres dañar tu preciosa existencia humana, ¿cierto? Es tu vehículo para obtener la iluminación. Además te creas sufrimiento a ti mismo y a los demás, y desde el punto de vista superior del Tantra estás dañando tus agregados, que son los 5 Dhyani-Buddhas, imagínate. Entonces, desde todos los puntos de vista, en el budismo, el suicidio es algo negativo. Luego dices: me cuesta creer que todos los casos de personas que cometen suicidio vayan al infierno. Así que yo tampoco creo que vayan al infierno, pero seguramente va a ser un estado de sufrimiento, porque se muere. Cometer suicidio es una mente de sufrimiento, morir en un estado muy aflictivo, con una mente muy, muy afligida. Y luego dice: ¿qué hay de los monjes zen que se han inmolado en Camboya o Tíbet? Cuando le hacían esta pregunta a mi maestro Geshe Tsewanima, él siempre decía que por supuesto que es muy negativo dañar los propios agregados y renunciar a la propia vida humana, pero que en este caso, por ejemplo, depende también de la motivación, y si una persona tiene el nivel espiritual para morir feliz con una mente tranquila, autoinmolándose o quemándose vivo, pues es un nivel de logro espiritual muy, muy alto, y si la motivación es pura, a través de esa autoinmolación no va a surgir sufrimiento. Por ejemplo, él decía: los monjes que se han autoinmolado por la causa del Tíbet, a pesar de que sí existe un lado negativo de dañar los propios agregados y renunciar a la propia existencia humana, a pesar de eso, estos lo hacen con una motivación pura de sacrificarse para, por ejemplo, atraer la atención del mundo sobre la violación de derechos humanos del Tíbet, o para que mejore la situación de los monjes y las monjas. Entonces, por un lado tenemos el hecho negativo de dañar a los agregados, pero por otro, según decía Geshe Tsewanima, la motivación de amor y de compasión y de ayudar a los demás es tan grande que no necesariamente ese acto va a tener un resultado kármico negativo. Pero ese es el único caso en que podría convertirse en un acto virtuoso, y se necesita un nivel muy, 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 muy alto para poder morir quemándose vivos y con una mente de amor y compasión. Es muy difícil, ¿vale? Y luego dice: ¿y qué hay de las personas que aparentemente lo tienen todo y sin embargo cometen suicidio? No entiendo muy bien a qué se refiere la pregunta, pero la base es la misma. Dependiendo de la motivación, eso va a crear un resultado kármico. Y obviamente las personas que tienen todo y cometen suicidio se debe a un sufrimiento mental más que un sufrimiento debido a circunstancias materiales. Y todo dependerá de su mérito acumulado y de la manera en la cual se encuentre su mente en el momento de morir. Luego dice: la cosmología budista establece la esfera de los sentidos, la esfera material sutil y la esfera inmaterial. El Theravada habla de las conciencias ultramundanas. ¿Qué significan conciencias sin locación? Esas son cosas distintas. Las conciencias ultramundanas se refieren a niveles de meditación, y dentro de las tres esferas, la esfera del mundo, aquí los has llamado la esfera de los sentidos, la materia sutil y la esfera inmaterial. Eso es según el Tantra tibetano, que tanto la materia como la mente tienen un nivel burdo, sutil y muy sutil. En el caso de la mente tenemos las conciencias sensoriales como la mente burda, la conciencia conceptual y objetos mentales como mente sutil, y la mente muy sutil, la mente de clara luz, naturaleza búdica, como el tercer nivel. Mientras que a nivel físico tenemos los 5 elementos burdos de nuestro cuerpo, por ejemplo, a nivel material. Luego tenemos los elementos sutiles a nivel de energía, las 5 energías de nuestro cuerpo, por ejemplo, conectadas con los 5 elementos. Y luego tenemos la energía muy sutil, que es ese viento sutil, esa energía sutil indivisible de la mente de clara luz o de nuestra naturaleza búdica. Entonces, eso es según el Tantra: burdo, sutil y muy sutil. Luego, lo que estás comentando es de las esferas, esas
compartido Mahayana e Hinayana y se refiere a los reinos de existencia y también a los niveles de concentración. Entonces, por ejemplo, tenemos el reino del deseo, en el cual se encuentran, de los 6 reinos de existencia, se encuentran todos menos los devas. Luego tenemos el reino de la forma, en la cual no existen aflicciones burdas. Y luego tenemos el reino sin forma, donde existe solamente conciencia. Entonces, tal vez es a eso a lo que te refieres con las conciencias sin locación. Eso es más que conciencias sin locación, lo llamamos conciencias del reino sin forma, que es el tercer nivel de tanto de concentración cuando estamos desarrollando nuestra concentración en la meditación, tanto de existencia de los reinos, porque recuerda, lo que percibimos y donde está nuestra mente es el reino en el que vivimos. Pero si quieres saber más sobre las concentraciones y sobre los reinos, te recomiendo que veas el video sobre qué es la meditación, pues allí explicamos muy bien en qué es la meditación del proyecto Despertar. Vas a ver sobre el video, perdón, qué es la mente. Al final del video, qué es la mente, se explican todos estos reinos de existencia y creo que podría interesarte. Por último, los bodhisattvas al morir dividen su conciencia en varios seres, o sea, este acto es lo que denominan el volver por compasión de los bodhisattvas. Pues eso no es exactamente de esa manera. Según la presentación tradicional, no se puede dividir la conciencia en varios seres. ¿Me entiendes? Porque la conciencia, hasta que uno alcance la iluminación, la conciencia es individual. Puede haber una conciencia y a través de esa conciencia crear distintas emanaciones. Eso lo hacen los bodhisattvas. Después del sendero de la visión, a partir del sendero de meditación, conocen los bhumis, los 10 bhumis. En cada bhumi se gana la capacidad de multiplicar más las emanaciones, pero la conciencia es la misma. Entonces, una conciencia que puede mandar distintas emanaciones, pero eso no necesariamente ocurre en el momento de la muerte. Puede ocurrir normalmente en la existencia de un bodhisattva que crea estas emanaciones. El volver de los bodhisattvas por compasión puede ser de esa manera, a través de la emanación, pero una conciencia con varias emanaciones, o a través del volver físicamente reencarnando en un cuerpo material. Y a veces podría también reencarnarse en varios seres o en varios cuerpos, pero técnicamente es una conciencia y varias emanaciones, o si no se ha alcanzado el nivel de poder proyectar todas esas emanaciones, porque el bodhisattva aún es un bodhisattva ordinario y no ha entrado en el sendero de la meditación, en el sendero de la visión, entonces sería el simple reencarnar, el volver a la tierra para beneficiar a los seres. Luego dice, en el budismo Theravada se habla de la conciencia, de los factores mentales, de la materia y del nirvana como realidades últimas, pero no en el sentido más profundo como lo es la vacuidad. Parece una enseñanza incompleta, ya que al no introducir la vacuidad hace parecer que el sufrimiento tuviese una existencia inherente. ¿No crees que las enseñanzas sobre las 4 verdades han de ser reelaboradas desde la perspectiva de la vacuidad? ¿Qué son los bhumi? ¿Qué es el 10º bhumi? ¿Qué son los votos y preceptos relacionados al pratimoksha? Una vez más, muchas preguntas en una. Cuando dice, no se menciona la vacuidad en las enseñanzas Theravada, del budismo Theravada, etcétera, etcétera, es que como concepto no se habla de vacuidad porque en las escuelas filosóficas Hinayana se habla de ausencia de yo. La palabra vacuidad aparece solamente a partir de las escuelas filosóficas Mahayana. Entonces, desde el punto de vista de las escuelas Hinayana, lo que hay que percibir directamente para liberarse y obtener la liberación individual, pratimoksha, es la ausencia de yo de la persona. Mientras que cuando pasamos a las escuelas Mahayana, lo que hay que percibir directamente y realizar es la vacuidad. Pero la vacuidad en sí es la ausencia de yo, tanto del sujeto como del objeto. Entonces lo que cambia es la manera en la cual presentan el objeto de meditación. Y para el budismo Mahayana, la escuela Hinayana, a pesar de que no tenga la palabra vacuidad, y a pesar de que hable solamente de la ausencia de yo del sujeto como método para alcanzar la liberación, igualmente está percibiendo la vacuidad, porque la ausencia de yo del sujeto también es vacuidad. Luego, las 4 nobles verdades, cada escuela filosófica las reelabora de su propia manera. Cada una de las escuelas Hinayana y Mahayana las va a presentar ligeramente de una manera distinta las 4 nobles verdades.
Por ejemplo, la escuela Hinayana van a hablar de liberación, la escuela Mahayana van a hablar de iluminación, pero como es la base de tanto del Mahayana como del Hinayana, es común a todas las escuelas, y a pesar de las interpretaciones, la base es lo mismo: el sufrimiento, su causa, la liberación del sufrimiento y el sendero hacia la liberación. Es muy básico, y la parte de la vacuidad entraría en la verdad del sendero hacia la iluminación, es decir, en la verdad del noble sendero. Y luego dice, ¿qué son los bumis? ¿Qué es el 10º bumi? Para esto te recomendaría que veas el glosario de Dharma, y cursos anteriores hemos hablado mucho de lo que son los senderos y los bumis, incluso preguntas y respuestas anteriores. Pero en pocas palabras, digamos que hay 5 senderos: el sendero de la acumulación, preparación, visión, meditación y de no aprendizaje. Dentro de estos 5 senderos, el tercer sendero, que es el de la visión, es el momento en el cual el bodhisattva tiene el primer instante de visión directa, no conceptual, de la vacuidad, y es también el primer bumi. El segundo bumi es a partir del 4º sendero, el sendero de la meditación. Entonces, cuando el bodhisattva pasa de este primer instante de percepción de la vacuidad, que es el sendero de la visión, sale de la meditación y comienza a entrar en el sendero de la meditación, allí hay 9 niveles más, y esos son 9 bumis. Entonces tenemos el primer bumi en el sendero de la visión, los 9 siguientes en el sendero de la meditación, y luego dice, ¿qué es el 10º bumi? El 10º bumi, ese último bumi, es el último nivel del sendero de la meditación, que es el último momento en el cual el bodhisattva practica antes de convertirse en Buda. Es decir, cuando ya pasa el nivel el sendero de la visión, ya entra en el sendero de la meditación, pasa los 9 bumis restantes, porque el primero está en el de la visión, y el último bumi, el bumi 10, es el último nivel del sendero de la meditación antes de entrar al sendero de no aprendizaje, que es la iluminación. Entonces ese es el 10º bumi, el último nivel antes de obtener la iluminación en un bodhisattva. Y luego dice, ¿qué son los votos y preceptos relacionados al pratimoksha? Pratimoksha, liberación individual. De los 3 votos de liberación individual, bodhisattva y tantra, los votos del pratimoksha son los votos comunes a todas las escuelas Theravada y Mahayana, y son los votos de ética que tienen como objetivo no crear karma negativo, ni para ti mismo ni para los demás. Todos esos son muy sencillos, son los votos de ética. Y los votos mínimos de todas las escuelas, Hinayana y Mahayana, los votos mínimos básicos son los votos de pratimoksha, que consisten en no robar, no mentir, no matar, no tener una conducta sexual incorrecta, ni tomar intoxicantes, como mínimo. Y luego están los votos secundarios, que lo tienen los monjes también, que son votos secundarios de liberación individual. Pero los mínimos son estos 5, y son los votos laicos, ¿vale? Y si quieres saber más sobre los votos, te recomiendo que veas los videos anteriores, porque hemos hablado muy extensamente de todo lo que son estos votos. Y luego tenemos otra pregunta, esta pregunta de Sergio, que dice lo siguiente, dice: los 3 principales aspectos del sendero del Lama Tsongkhapa son, obviamente, bodhicitta, renuncia y vacuidad. Los 3 principales métodos del sendero según el libro El Ojo de la Sabiduría, y luego menciona lo que en realidad son los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. La primera característica la denomina inversiones, que consiste en creencias de considerar bello lo impuro, felicidad, insatisfacción, etcétera, etcétera. Luego dice, el segundo aspecto no se nombra la bodhicitta, sino se denomina sabiduría. Bueno, no quiero leerlo mucho para que no se confundan, pero estas son cosas distintas, Sergio. Esas son cosas distintas. Los 3 principales aspectos del sendero, según Lama Tsongkhapa, son bodhicitta, renuncia y vacuidad. Estos son los 3 principales aspectos del sendero Mahayana, según el budismo tibetano, ¿vale? Ahora, lo que estás leyendo según el Ojo de la Sabiduría del Dalai Lama es algo totalmente distinto, pues estos son los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. Entonces, como bien dices, son un método para alcanzar la comprensión de la vacuidad, para alcanzar la comprensión de la ausencia de yo, tanto del individuo como del de los fenómenos. Se atraviesa por esta comprensión de los 16 aspectos a nivel conceptual, y luego cuando uno llega al sendero de la visión, cuando percibes la vacuidad directamente, comprendes simultáneamente
todos los 16 aspectos de las nobles verdades. Entonces, el aspecto de lo que hay que invertir, ¿cierto? Lo que hay que abandonar, que es lo que tú mencionas como las creencias que hay que invertir, considerar lo puro como lo impuro, felicidad lo que no es felicidad, permanente lo impermanente, y el estado de no Atman como dotado de alma, o que en realidad el término correcto sería considerar como algo que no tiene esencia como si la tuviera. Considerar algo que no tiene esencia como si tuviera esta esencia intrínseca, que son concepciones erróneas. Eso es los primeros 4 aspectos de las 4 nobles verdades, pero hay 16. Entonces todos los demás son aspectos de la comprensión de las 4 nobles verdades. Y esto último que dices, al final consiste en avanzar a través de los 4 estadios denominados ardor, pináculo, paciencia y dharma sublime. Eso es otra cosa también. Esa es la división del sendero de la preparación. Acabamos de hablar de los 5 senderos, ¿cierto? El sendero de la acumulación, preparación, visión, meditación y no aprendizaje. Estos 4, ardor, pináculo, dharma sagrado, etcétera, etcétera, estos son las 4 divisiones del sendero de la preparación. Y puedes leer más, buscar información en internet, porque simplemente las 4 fases del segundo nivel de meditación antes de obtener la visión profunda, la visión directa de la vacuidad. Entonces, primero está el sendero de la acumulación, mayor, medio y menor, y luego tienes el sendero de la preparación, que se divide en estos 4, ardor, pináculo, paciencia y dharma sublime, y luego dharma sublime, también esos nombres se refieren a los logros que se obtienen a través de la meditación, porque el sendero de la preparación también se podría llamar sendero de la unión, y es cuando surge, ese sendero va desde el momento en que surge por primera vez la unión de vipassana y shamatha, es decir, de calma mental y visión profunda, cuyo objeto de meditación es la vacuidad. Cuando existe la unión de shamatha y vipassana que observa la vacuidad, se entra en el sendero de la preparación, que tiene 4 partes, y el último momento del sendero de la preparación es cuando se está por percibir directamente la vacuidad. Cuando se percibe directamente de manera no conceptual, allí comienza el sendero de la visión, ¿vale? Y luego al final, cuando dice, para la liberación se requiere de bodhicitta o no necesariamente. No, para la liberación individual no se necesita bodhicitta, se necesita solamente renuncia. La bodhicitta es el deseo de obtener la iluminación por el beneficio de todos los seres, por lo tanto es necesaria solo para obtener la iluminación o el nirvana mahayana. Entonces, para nirvana hinayana no necesita bodhicitta, solamente renuncia, y para nirvana mahayana necesitas renuncia y también bodhicitta. Y para ambos se necesita vacuidad, la sabiduría de la vacuidad. La siguiente pregunta de Gonzalo Oscar dice: ¿cómo ven las teorías cosmológicas budistas la evolución o relación entre las propensiones kármicas de los seres sensibles y el desarrollo del mundo físico? ¿Con qué mecanismo se conecta el karma con la evolución del sistema físico? Si no hay principio ni final, ¿de dónde proviene el karma? ¿Cómo los fenómenos externos pueden ser sustanciales a la propia conciencia? Y si fuera posible un programa sobre todos los tipos de karma. Entonces vamos una por una. Primero, ¿cómo ven las teorías cosmológicas budistas la evolución, las proporciones kármicas y el desarrollo del mundo físico? Totalmente conectados, pues el mundo físico es tan solo una proyección del karma individual y de la propia mente. Entonces, en ese sentido, todo el mundo físico, la manera en que crece, la manera en que se desarrolla, existe solamente porque ciertos sujetos tienen el karma de experimentarlos. Entonces, en ese sentido, están totalmente y absolutamente conectados. El mundo físico es parte de nuestro karma, es parte de la proyección de nuestro karma y es parte de lo que por nuestro propio karma tenemos que experimentar. Podemos decir que todo el mundo físico que experimenta más de un individuo es karma colectivo, producto del karma colectivo. Luego, ¿con qué mecanismo se conecta el karma con la evolución del sistema físico? Eso que te acabo de decir es resultado de nuestro karma. Mientras más seres tienen el karma de experimentar una realidad, más se crea esta realidad. Luego dice, si no hay principio ni final, ¿de dónde proviene el karma? No hay principio ni final para la mente, ¿cierto? La naturaleza búdica y la mente y la ignorancia, juntos desde un tiempo sin principio, pero cada karma significa acción, tiene su principio y tiene su final, ¿cierto? Tiene su principio cuando se crea esta acción y su final cuando se alcanza la maduración del fruto. Entonces, el karma no necesariamente contradice el hecho de que la conciencia exista desde un tiempo sin principio.
cómo los fenómenos externos pueden ser sustanciales a la propia conciencia. Esta pregunta no la entiendo muy bien, pero te puedo dar dos respuestas. Una es según que tal vez se asocia a la filosofía de solo mente, a la escuela Chittamatra, en la cual todos los fenómenos que nos rodean son una proyección de nuestra propia mente, son de hecho de la materia de la mente. Ellos ni siquiera creen en la existencia de fenómenos materiales, creen que incluso los fenómenos que son aparentemente materiales están hechos de la sustancia de la propia mente. Entonces yo creo que esta afirmación es conectada a la visión budista de Chittamatra, que dice solo mente, pero más adelante la escuela mariámica no acepta 100% esta explicación de lo que los fenómenos materiales están hechos de conciencia, sino que ellos, por eso esa sería mi segunda respuesta, la escuela mariámica diría los fenómenos externos no son hechos de la misma sustancia, digamos, de la conciencia, pero son producto de la conciencia por esta misma relación que existe entre los fenómenos externos que deben ser experimentados y la mente del individuo que las experimenta. Y luego dice, si fuera posible, un programa sobre todos los tipos de karma. Ya lo tenemos. Puedes ver en el glosario de Dharma la voz karma y allí explica todos los tipos de karma y además también en distintas ocasiones, tanto en los cursos sobre qué es la mente como en las preguntas y respuestas, hemos hablado de las divisiones del karma.